Saludos cordiales, sean todos ustedes bienvenidos a Canal 8, este canal tinerfeño, este canal pluralista, este canal que se dirige y trata de servir a toda la ciudadanía del archipiélago. Y bienvenidos al programa de Directo al Objetivo, un programa en el que, ustedes lo saben, entrevistamos a personalidades, a nuestra gente, del mundo de la cultura, del mundo de la empresa, del mundo de la política. Y en esta ocasión tenemos que agradecerle el que haya aceptado la invitación del Canal 8, a don José Alberto González Reverón, alcalde de Arona. Señor alcalde, bienvenido. Muchas gracias, encantado. Bien, pues con don José Alberto daremos algunos trazos de su personalidad para aquellos de ustedes que no lo conozcan bien y también, cómo no, pues vamos a hablar de su estancia en ese consistorio. Primero como concejal, digamos, en principio opositor, después no liberado al grupo de gobierno, después ya hasta llegar a ser alcalde. Y también de esas transformaciones que ha experimentado Arona en estos últimos años, que han sido muchas, como él nos va a explicar. Don José Alberto nace hace 47 años en Bucenada, donde reside en la actualidad con su familia. Cursó la licenciatura de Geografía e Historia en la Universidad de La Laguna, cuando todavía las dos ramas no estaban separadas, y de inmediato entró a trabajar en una entidad bancaria. Lo primero que tendría que plantearles es que para un joven sureño de usted, como usted, el estudiar una carrera universitaria en aquellos años, ¿suponía, digamos, afrontar alguna dificultad mayor que otros isleños? Sí, en esa época pues es verdad que había alguna que otra dificultad. No era muy habitual que la gente del sur viniera a la universidad a estudiar. Y bueno, tuve la oportunidad de venir, pues también con el esfuerzo de mis padres y el esfuerzo personal, ¿no? Mío como estudiante, y pude vivir aquí los 5 años de la carrera universitaria, como unos años también, lleno de ilusión, con mucha satisfacción, también yo creo que con mucha experiencia desde el punto de vista formativo, desde el punto de vista cultural, y me ha valido pues una proyección, sobre todo profesional, en mi vida, ¿no? Sin duda, en aquel entonces, para cualquier sureño, aunque fuese La Laguna, tan cercana, estudiar La Laguna era casi desplazarse a un lugar extraño y a un lugar alejado, sobre todo, porque todavía la autopista del sur no estaba, no existía, y había que ir con la carretera vieja con todas sus horas de recorrido. Usted no iría y vendría todos los días. No, era imposible. De todas maneras, sí que es verdad que la autovía estaba, la autopista, no autopista como ahora, pero sí había de un carril. Había tramos. Había tramos, pero no obstante es verdad que compartíamos un piso. Éramos 6 chicos de la zona del municipio de Arona que nos unimos y alquilamos un piso en La Laguna, y ahí estuve con un piso compartido con 6 compañeros pues durante los 5 años de carrera, ¿no? Bien, y usted solía, digamos, se dedicaba solo a estudiar o también participó de algún modo en la actividad política de aquella época, precisamente la universidad efervescente en aquellos años, ¿no? ¿O no? ¿Usted se dedicaba a lo suyo, a estudiar y poco más? No, participaba, ya tenía unas inquietudes en una época que yo creo que la mayor parte de la población estudiantil tenía inclinaciones, tenía por lo menos sensibilidades con la problemática que estaba pasando. Estamos hablando de algo más de 20 años, y por lo tanto era una etapa todavía que, si bien se estaba en una etapa ya superada la transición democrática, pero se estaba en un periodo de promoción personal, social, de libertades, de igualdad, solidaridad, tolerancia, y eran momentos que por eso decía que eran casi inolvidables y profundamente reflexivos. De todas maneras, ¿usted no llegó a militar en ningún partido político en aquella época, o sí? No llegué a militar en ningún partido, pero sí tenía inclinaciones sinceramente muy orientadas a partidos mucho más de izquierda, de orientación de izquierda, y luego pues estuve muy adherido a movimientos sociales en el municipio de Arona. Fui presidente de asociaciones juveniles, de asociaciones culturales, y estuve siempre muy metido en el movimiento social, en una dimensión cultural, en grupos de teatro, folclore, y sí que participaba mucho activamente ya desde esa etapa de 17, 18, 19, 20 años, ¿no? 20 años. Sí, con ramalazos nacionalistas.
Sí, el tema, los ramalazos nacionalistas ¿O vinieron después? Quizás vinieron después, ¿no? Yo estaba muy orientado, vuelvo a decirte, en una defensa muy, sobre todo a ultranza de la libertad y de los derechos humanos, y era mucho más apegado a los movimientos de estudiantiles que siempre estaban mucho más alineados a la izquierda, hay que decirlo públicamente. Ya. Luego te viene, por supuesto, el sentimiento nacionalista de defensa de la tierra canaria, de la comunidad canaria, a posteriores, y luego entro a formar parte, como bien decía, en la vida política, en un movimiento independiente, que luego nos integramos ya en Coalición Canaria. Coalición Canaria, primero en Nati, supongo, y después en Coalición Canaria. No, era un movimiento independiente, se llamaba MEI, Movimiento Electoral Independiente de Arona. ¿Se incorporaron directamente en Coalición Canaria? En el siguiente mandato, que fue cuando gobernamos, sí, pues ya nos incorporamos, éramos un grupo de gente joven, de estudiantes, que creamos un partido que se llamaba MEI Independiente y sacamos 6 concejales, que fue estaba en la oposición de todas maneras. una bomba, sí, 4 años. Y luego ya en el siguiente mandato gobernamos y ya estuve ahí de concejal de servicios. Sí, iremos por partes. Vamos a ver, sí quería plantearle el por qué eligió usted, porque después profesionalmente, es verdad que toda preparación universitaria, sea en la rama que sea, faculta y no solo faculta, sino que además pues facilita la dedicación en cualquier otra área que no tenga que ver con la especialidad que se ha cursado, ¿no? Pero en su caso eligió de un modo, digamos, preciso, geografía e historia, porque después su actividad profesional se centra sobre todo en la actividad bancaria, ¿no? Entonces quería un poco que nos explicase por qué esa elección. ¿Fue por casualidad o fue porque usted tenía una neta vocación, digamos, humanística? ¿A qué se debió eso? Bueno, en primer lugar, la elección de la carrera fue porque yo tenía evidentemente una orientación humanista y aparte mi debilidad era la enseñanza. Yo quería dar clases, impartir clases, me hacía ilusión a nivel de enseñanza media o a nivel de enseñanza universitaria, era lo que me atraía. Y luego cuando termina la carrera pues tienes que opositar. Y en ese proceso de opositar y el servicio militar salen unas plazas en una entidad financiera que para mí inicialmente me servían de puente para trabajar mientras seguía preparando oposiciones. Y así nació, fue casi casual el tema de la entidad financiera y aprobé las oposiciones casi sin esperármelo. Y una vez que aprobé entré, la verdad que tuve suerte, apenas en 2 años y algo, me propusieron ser director y ya te va enganchando y te vas quedando donde no pasaba inicialmente por tu mente trabajar nunca, ¿no? El dedicarse, digamos, a eso, a una entidad de ahorro, en este caso concreto estamos hablando de Caja Canarias, donde él fue director, don José Alberto fue director de la sucursal del casco de Adeje, hasta que accedió a la alcaldía, ¿no? Pero bueno, vamos por esas partes, por partes, ¿no? La actividad gestora, la actividad política, más que gestora, usted, aparte de esas inquietudes juveniles, que eso es una buena preparación siempre para después un político, ¿o no? Sí, ayuda. Digo, el participar en momentos de juventud, dedicarse pues, a actividades, dedicarse a los demás, propicia después la vocación política, ¿no? ¿Quién lo fichó a usted? Bueno, primero ese movimiento independiente, pero después para Coalición Canaria, ¿fue un fichaje colectivo o alguien individualmente lo fichó a usted o le convenció a usted personalmente para que se integrase ese movimiento en Coalición Canaria y no en otro partido, por ejemplo? Sí, eso nace, éramos un partido independiente de unos chicos que la mayor parte acabamos de terminar las carreras. Vuelvo a repetirte que fue una sorpresa porque sacamos 6 concejales cuando eran creo que en 17 en Arona. Sacamos un número impresionante y luego realmente fue Paulino Rivero quien visitó Arona con la intención de potenciar un partido nacionalista ahí y fue una integración colectiva, o sea, no fue un fichaje personal, sino una integración colectiva ya en Coalición Canaria. Bueno, corríjame si yo no soy exacto en los datos. En 1991, hace 16 años aproximadamente, usted es concejal por este movimiento juvenil, de jóvenes que acaba de decir, y finalizado ese primer periodo, en 1995, es decir, en la siguiente legislatura, pasa a ejercer ya, al grupo de gobierno, a ejercer las responsabilidades de la Concejalía de Servicios Sociales y de Empleo, ¿no? Servicios Sociales y Participación Ciudadana, creo recordar que era eso. Dentro del equipo de gobierno presidido por don Miguel Delgado. ¿Qué tal el alcalde fue el señor Delgado?
Hombre, con Miguel me unía una amistad. Yo di el paso a la vida política. Tenía mis dudas, como casi todos los chicos jóvenes que están terminando de estudiar. Lo di casi por Miguel Delgado, ¿no? Yo participé en la vida política, él fue a buscarme, fue a mi casa, habló conmigo y di el paso casi convencido por Miguel Delgado. Yo creo que Miguel Delgado, pues eso, aparte de ser una excelente persona en una vertiente política, fue un alcalde tremendamente honesto, tremendamente honrado, un alcalde trabajador, que luego, bueno, después de 8 años de alcalde, pues el partido y Miguel pues decidieron hacer un cambio político y se fue el momento de que me hicieron la propuesta y pasó el al Cabildo y usted quedó encabezando, porque usted encabezó, o sea, no es que don Miguel Delgado encabezara la candidatura, ganara las elecciones y después se marchara al Cabildo, no. El que encabezó la candidatura fue usted, él ya formaba parte de la plancha del Cabildo y bueno, y ahí es donde inicia la andadura en 2003 como alcalde de Arona. Hay que decir también, hay que precisar que hasta ese 2003, en el periodo entre los años de esa precedente legislatura, don José Alberto simultaneaba esas responsabilidades de la concejalía con su cargo de director de Caja Canarias en el casco de Adeje, como acabamos de comentar hace un momento, ¿no? ¿No eran demasiados pesos simultáneos para usted en ese momento? Es decir, porque tuvieron que ser 4 años bastante densos, ¿no? Bastante densos de trabajo, de quehacer, de tarea, ¿o no? Sí, fueron 8 años. Porque claro, perdona que le interrumpa, porque Caja Canarias tampoco perdona, y menos a sus directivos. Quiero que a su gente, digamos, a nadie, ¿no? Pero tampoco a su tal. Y entonces, claro, tener usted la responsabilidad de la sucursal del casco de Adeje, con su importancia, y al mismo tiempo la responsabilidad en la concejalía, pues tuvo que ser algo pesado para usted, ¿o no? ¿O lo sobrellevaba bien organizado? No, fue una etapa, bueno, una etapa también grata, pero fue tremendamente pesada. Fueron unas cargas de trabajo tremendas, donde la verdad que Caja Canarias siempre respetó esa decisión personal mía, no la compartía, pero respetaron, y la verdad que lo supe llevar muy bien, gobernando en Arona con Coalición Canaria, con unas relaciones exquisitas con el Ayuntamiento de Adís y el Grupo de Gobierno del PSOE durante 12 años que estuve director ahí, donde tenía una vinculación con el Ayuntamiento importante y de verdad muy buena. Y fue la verdad que ser director de Caja Canaria, empecé con una oficina, que éramos pues eso, 4 empleados, subimos a 7, se abrieron 2 oficinas más de las que yo también era responsable. En el casco llegamos a tener 3 oficinas y era duro porque luego la política la dedicaba por la tarde-noche al tema además que me gustaba, ¿no? Que parece que los políticos se peleaban por las concejalías de obras o de urbanismo o de Hacienda y yo elegí lo que quería durante 8 años, 2 mandatos, que era servicios sociales, que era trabajar con menores desamparados, trabajar con mujeres, trabajar con discapacitados, trabajar con tercera edad y trabajar con participación ciudadana a través de los colectivos vecinales. Eso es lo que me gustaba y eso fue lo que me dediqué durante años, pero fue una tarea sí que fue bastante dura, ¿no? Dura. Oiga, entonces cuando José Miguel Rodríguez Fraga, aunque él sea socialista y usted sea de coalición, las relaciones siempre fueron buenas. Muy buenas, ¿no? Yo he estado muy agradecido con él, porque ya te digo, yo estaba de concejal en Coalición Canaria en Arona y era el director de ADEGE. Y el ayuntamiento, me atrevo a decir que en esa etapa, pues a lo mejor el 70-80% de su negocio lo llevaba conmigo en la oficina de Caja Canarias porque tenía unas relaciones exquisitas con José Miguel Fraga y con el grupo de gobierno, ¿no? Y perfectamente, había un respeto absoluto. Y luego a veces, porque a veces en los municipios sureños da la impresión de que en determinados temas comarcales, determinados temas del área, no siempre los ayuntamientos están de acuerdo ni muchísimo menos, ¿no? Véase el caso de la electrificación, donde sí le voy a preguntar inmediatamente su punto de vista, de cómo incluso ayuntamientos presididos por alcaldes del mismo partido, pues, bueno, se enfrentan de mala manera, ¿no? Esas relaciones suyas personales con el señor Rodríguez Fraga le han facilitado también relaciones institucionales entre ambos ayuntamientos o eso ha ido aparte. Hombre, sí que es verdad, hay una buena pregunta porque una vez que accedes a la alcaldía sí te das cuenta que es problemático en las comarcas
mantener unas relaciones exquisitas cuando estás en un distinto ¿Había militancia política. intereses municipales diferentes? Efectivamente, entonces sí que pesa, tengo que reconocerlo sinceramente, que hay un peso ideológico, que hay un peso político, que hay un peso de partido, y evidentemente pues el municipio del PSOE o municipio de Coalición Canaria, que casi que estamos a la par en el sur, en la distribución, pues evidentemente tenemos distintos puntos de vista en temas trascendentes para el sur de la isla, ¿no? Y opinamos muchas veces, por desgracia, guiados por el partido que gobierna en el Cabildo, que gobierna en el gobierno de Canarias o que gobierna en el Estado o en la Nación, ¿no? Por desgracia, sí, muchas Por veces. desgracia, sí. Bien, pero bueno, así es la política y así es la vida gestora y así. ¿Y cuál es su punto de vista en el tema? ¿Cuál ha sido y cuál es el punto de vista del alcalde de Arona en el asunto de la electrificación, donde ha habido tantos problemas y que todavía subsiste? No, es que te habla un alcalde que ocasionó uno de los partícipes de los mayores problemas. Recién llegado yo a la alcaldía, pues nos unimos el alcalde de Vilaflor, que es del PSOE, el alcalde de San Miguel, que es de Coalición Canaria, y yo, para ver que no había siglas políticas, y nos opusimos a un trazado que estaba ya consensuado y definido por el resto de los alcaldes del sur. Nos posicionamos, no sé si recuerdas que fue un Sí. auténtico escándalo, en contra de las directrices de los partidos, y dijimos que no aceptamos un trazado por la zona de medianía, porque entendíamos que era un trazado que tenía un daño y un deterioro tremendo desde el punto de vista visual, desde el punto de vista paisajístico, desde el punto de vista agrícola, y era una zona todavía virgen que había que cuidar y proteger. Nosotros defendimos, nos posicionamos en contra, defendimos que se retomara un trazado por la autopista del sur, que es una zona mucho más maltratada, una zona mucho más castigada, una zona donde se preveían las grandes infraestructuras, llámese tercer carril de desdoblamiento de la autopista del sur, llámese tren del sur, y que se aprovechara para pasar el trazado por paralelo a la autopista, como se está haciendo, y que en el futuro se fuera creando las redes adecuadas para que tendiera a soterrarse. Y yo creo que eso fue un logro, evidentemente no es mío, pero sí también con dos alcaldes más, que pudimos sacar adelante el proyecto, que yo creo que es el proyecto que era menos perjudicial para el sur de la isla. Me imagino que usted recibiría sus presiones correspondientes por parte de los órganos directivos de Coalición Canaria, me imagino. Sí, hubo presiones, eso fue cierto, ¿no? Pero nosotros tomamos la decisión unilateral Sí. por parte de estos alcaldes y pusimos por delante previamente los intereses del sur y del futuro del sur antes que los intereses del partido. Claro, don José Alberto, y ahí va otra cosa. Hemos entrevistado a usted, es la primera vez, pero a los alcaldes de la isla varias veces. A usted tenemos la satisfacción de que por fin lo tenemos aquí con nosotros. Y siempre, en una mayoría, digamos, aplastante de colegas suyos, de alcaldes, siempre, primero han sido los municipios, los intereses de los municipios y después las indicaciones de los partidos, ¿no? Primero son alcaldes de su pueblo, de su localidad, de su ciudad, de su gente, y después son miembros, a veces destacados. Señor Rodríguez Fraga, para no ir tan lejos, y siendo del sur, como es secretario general insular del Partido Socialista. En su caso también se da eso, es decir, también verificamos que también se da eso. Primero está los intereses de Arona y después está la obediencia al partido, más o menos. No, o sea, con total certeza, ¿no? De hecho, yo públicamente me he enfrentado a instituciones gobernadas por mi partido, por Coalición Canaria, en el Cabildo, en el Gobierno de Canarias, con temas claros como en materia de carreteras, lo dije públicamente, y los primeros años denuncié la dejación que había en materia de carreteras en el sur. Denuncié también pues, precariedad en la sanidad, denuncié también la mejora que había que hacer en el diseñado Plan Sur de educación. Y de verdad que efectivamente, cuando ha habido que enfrentarme a instituciones gobernadas por Coalición Canaria o por directrices del partido, me he enfrentado, si así entiendo que va en detrimento o en perjuicio del municipio de Arona. Yo le voy a rogar que haga un esfuerzo de síntesis y de compilación de cómo ha sido la evolución en todos los órdenes, pero sobre todo evolución poblacional en el municipio de Arona, desde que usted hace de concejal de oposición,
1991, hasta hoy mismo, hasta el 2007, en que es alcalde, ¿no? Ya finalizando el primer mandato de alcalde, ¿no? Porque usted aspirará a un segundo mandato, me imagino, aunque, Bueno, aunque después hablaremos de eso. ya he dicho oficialmente que sí. Bien, por favor, evolución poblacional de la población. ¿Cómo se ha transformado Arona en estos 16 años? Bueno, la transformación ha sido tremenda, ¿no? La transformación ha sido, en primer lugar, la transformación más importante ha sido desde el punto de vista demográfico, desde el punto de vista de la población. Arona ha tenido unos crecimientos desorbitados, yo entiendo que incluso de riesgo de cara al futuro. Nosotros solo este año, como dato final, podemos hablar hacia atrás, Sí. pero solo en este último año, del 31 de diciembre 2005 al 31 de diciembre del 2006, hemos crecido 10.000 habitantes. Arona pasó... 10.000 habitantes en un año. En un año solo hemos pasado de 69.000 a 79.000 y pico que hemos cerrado ahora recientemente a final de año. ¿En un año? En un año nada más. Pues esto durante, si hacemos un balance, 16 años atrás o 20 años, puesto que lleva una serie de transformaciones desde el punto de vista social. Arona de los municipios más multiculturales y de mestizaje que existen en Canarias. Estamos rozando casi las 130 nacionalidades. Desde el punto de vista físico y de la fisonomía del territorio, pues también hay profundas transformaciones. Desde el punto de vista de carreteras, desde el punto de vista del paisaje. Esto afecta a todos los órdenes de la vida, sin lugar a dudas. Y Arona ha crecido mucho en población, que es lo más preocupante. Puede ser un dato positivo en un análisis simplista de decir que la gente va a Arona porque hay calidad de vida, porque hay prosperidad, porque hay bienestar, porque se crea empleo, y eso también es una realidad. Pero estamos teniendo unos crecimientos que yo me atrevo a decir, si queremos que esa población tenga unos servicios básicos adecuados, pues estamos poniendo en riesgo la sociedad del bienestar que yo creo que tantos años ha costado lograr para Canarias, ¿no? Sí es verdad que para mí es un orgullo el Arona de hoy, es un municipio donde se vive en perfecta armonía, con un equilibrio social, sin ningún tipo de problemas, ni en materia de discriminación social ni de exclusión social. ¿No hay guetos? No hay guetos, sino una sociedad perfectamente equilibrada, una Arona que yo creo que estamos viviendo los mejores tiempos del municipio de Arona históricamente, de crecimiento, de generación de riqueza, de empleo, y una Arona que está viviendo yo creo que los mejores momentos, ¿no? Sí, pero oiga, usted mismo habla de ese desarrollo excesivo de población, de ese incremento excesivo. Eso no hay forma de, yo no diría de pararlo, pero sí de equilibrarlo, de tranquilizarlo, de serenarlo. Yo creo que, sinceramente, sin hacer tampoco No, sin demagogia, ¿no? Sin demagogia, sin ningún tipo de exposición nacionalista, sí, sino yo creo que es una exposición de todos los que vivimos aquí. Evidentemente hay que tomar medidas con los crecimientos poblacionales. Hemos sido los que más hemos crecido de toda Canarias. Y el otro día leí un dato de la Federación Española de Municipios, donde porcentualmente Arona era el municipio que más había crecido también de España, ¿no? Pero en definitiva, desde luego hay que ponderar estos crecimientos. Estos crecimientos poblacionales conllevan detrás una saturación de carreteras, conllevan detrás residuos, conllevan una saturación de la sanidad, conllevan dificultades en cada curso escolar para que no quede ningún niño sin escolarizar. En definitiva, conlleva una situación comprometida a medio y a largo plazo si no se toman medidas. Yo creo que desde un punto de vista coherente, sin hablar de política, pero sí es verdad que se deben de tomar medidas los órganos competentes para ponderar y para controlar los crecimientos poblacionales en Canarias, porque de verdad, sinceramente, no somos un continente, somos un territorio bastante frágil, somos un territorio insular, limitado por el mar, y no podemos crecer alegremente como estamos haciendo, y además en muchos casos sin ningún tipo de control. Entonces yo creo que estamos sentando las bases de un riesgo importante a medio y a largo plazo. En la entrevista anterior que hacíamos en este programa al alcalde de San Miguel de Abona, a don Arturo González, hablaba él del Plan General de Ordenación Urbana de San Miguel y hablaba precisamente del Plan General como instrumento para serenar, para ponderar, para... como usted comenta ahora, en algunas zonas crecimiento cero, vamos, es decir, y lo comentaba así.
El- ¿Qué perspectivas le ve y qué filosofía es la que se aplica en el caso de Arona a su plan general de ordenación urbana o a su futuro plan? Bueno, el Plan General de Arona se acaba de aprobar hace un Sí. mes, en el mes de diciembre, fue aprobado de manera definitiva por la Por Comat. la Comat, sí. Y falta pues el proceso administrativo de entrada en vigor. Bien. Tiene que ir al ayuntamiento, abrir un periodo de exposición pública porque ha habido cambios sustanciales y luego pues se remite a la Comat nuevamente para la publicación en los boletines correspondientes y la entrada en vigor. El Plan General es verdad que es un documento que puede controlar los crecimientos poblacionales. El Plan General de Arona ha diseñado unos crecimientos equilibrados en todos los núcleos preexistentes. Pero es verdad también que no podemos olvidar una cosa, y es decir, la gente que venga a Canarias, que viene a Tenerife a vivir, que viene de Europa, que viene de Latinoamérica, que viene de África, la población que llega tiene que vivir en algún sitio. Si la población entra a la isla, en algún sitio tiene que vivir. Por lo tanto, el crecimiento cero no puede existir en ningún municipio. Yo le puedo demostrar que no existirá en ningún municipio que haya hecho un plan general nuevo, que haya puesto crecimiento cero. Hay unas futuras bolsas de previsión que crecerán o no crecerán en función de la demanda de viviendas de la población. Ahora, si seguimos creciendo en población a este ritmo, esta gente en algún sitio tiene que vivir. Y la historia nos dice además que los planeamientos no han controlado los crecimientos poblacionales, porque hemos visto lo castigado que está. Basta, y hablo de mi municipio el primero, Sí. de los peores, de los más castigados, pero basta dar una vuelta por el día de Tenerife para ver los crecimientos desordenados y los crecimientos anárquicos que ha tenido la isla de Tenerife y por añadidura todos los municipios. Ha habido un crecimiento desordenado y como usted sabrá, pues encima pues, hay miles de familias, miles en Canarias, que están sufriendo órdenes de demolición por haber construido en rústico. Sí. Entonces, es una muestra de que los planes generales tienden a regular y a tener un crecimiento ordenado de los municipios, pero no tienden a controlar absolutamente los crecimientos de la población bajo ningún concepto. Bueno, pero por lo menos topes, es decir, no crecimiento cero, quizá yo he sido cero, pero sí 3, 10%, no más. Es decir, si modular, de alguna manera, pueden de alguna manera ayudar o no. Contribuyen, no, tiene usted razón. O sea, los planes generales contribuyen a controlar y ponderar los crecimientos, Claro. los crecimientos territoriales y por añadidura los crecimientos poblacionales. Claro. Pero la gente en algún sitio tiene que vivir y lo primero que hay que regular son los crecimientos poblacionales y luego empezar a controlar las expansiones territoriales. Sí. ¿Y en qué aspectos la Comat ha rectificado el Plan General de Ordenación Urbana? O sea, ¿qué aspectos fundamentales o cuáles destacaría usted de Arona? Hombre, la Comat yo creo que con buen criterio y el Plan General y el Cabildo en sí también, que ha intervenido directamente porque tienen competencias sobre el territorio, pues han descalificado sectores importantes que estaban clasificados de suelo. Por lo tanto, yo creo que han hecho también un buen trabajo y yo como alcalde lo que he hecho es intentar tener un crecimiento ordenado, un crecimiento equilibrado, pero sobre todo, evidentemente, evitar un crecimiento también demográfico de manera explosiva en Arona, salvando o intentando salvar una cosa importante que es las viviendas clandestinas, evitar la demolición en la medida posible de las viviendas clandestinas. Bien, vamos a ver, antes hablábamos de la inmigración. Hay una inmigración, digamos, regular, una inmigración y otra inmigración que es la de pateras y la de cayucos. Y ambos flujos, entre otros municipios, pero también ambos flujos han incidido en Arona, ¿no? Y han confluido en Arona, ¿no? Bien, ustedes, los cristianos, tienen un centro y también han hecho convenios, ¿no? Han hecho convenios, es decir, ¿cómo ven uno y otro flujo? Quiero decir, y ya he aclarado que por lo menos los inmigrantes regulares, o llamados regulares, no, vamos, supongo que habrá algún rifirrafe, pero vamos, no hay grandes problemas en la coexistencia de esa multiculturalidad, vamos a decirlo así. Pero bueno, de alguna manera, los cristianos y en otros lugares de Arona,
de un modo muy directo les ha afectado tanto las pateras como los cayucos, ¿no? ¿Cómo ha vivido usted y cómo ha vivido el ayuntamiento, cómo ha vivido su corporación y su equipo de gobierno en fin, estos hechos que hace 4 años desde luego eran impensables? Ahora hay mucha gente que dice que ya se preveía, pero bueno, realmente nadie preveía por lo menos la afluencia que sí se ha producido, ¿no? Efectivamente, el primer dato de esta vivencia ha sido la sorpresa. O sea, nosotros yo creo que se demostró que no estaba, desde luego Arona no estaba preparada para recibir estos flujos de inmigración irregular por el puerto de los Cristianos, ni siquiera la isla de Tenerife tampoco estaba preparada para recibir esta cantidad tan importante de inmigrantes que llegaron en el puerto de los Cristianos. Y lo que se hizo fue resolvérselo como yo creo que se ha resuelto siempre Canarias, con la solidaridad, con el apoyo y con el máximo respeto a los inmigrantes. Yo creo que ha habido un trato exquisito, nosotros nos volcamos a través de la policía local, participamos activamente con la Cruz Roja local de Arona, con Protección Civil de Arona, hicimos un despliegue también de depósito de los cayucos en una primera fase, y se hizo un despliegue sobre todo en una dimensión tremendamente humanitaria y solidaria. Dicho esto, y teniendo en cuenta que fue una preocupación importante en ese primer momento, esto ha tendido a remitir por el despliegue que se ha hecho, yo creo que diplomático, con buen criterio, que lo llevamos denunciando públicamente durante muchos meses, que se hiciera un despliegue diplomático en los países de origen, llámese Marruecos, Senegal, Mauritania, ya ha empezado a dar fruto y resultado de esta gestión pública y política. Y en segundo lugar, porque lo que quedaba una vez que llegan aquí, evidentemente, lo primer paso es salvar vidas, y en segundo lugar es la parte humanitaria y la parte solidaria de los canarios. Eso ha quedado demostrado. Por otro lado está la inmigración de los aeropuertos, que es así que una inmigración preocupante, irregular, hablo, porque fíjese usted que lo criticado que fue el proceso de regularización que inició el Partido Socialista y que anunció Rodríguez Zapatero, y que fui de los políticos que yo apoyé. Yo entendí que era un proceso de regularización que había que salir adelante. Yo apoyé esa propuesta del Partido Socialista, pero siempre y cuando también se cumpliera la segunda premisa que anunciaba el presidente del Gobierno del Estado, donde decía que no habría un inmigrante más en la calle. Entonces, claro, yo que dije públicamente que apoyaba ese proceso de regularización, pues la verdad que es doloroso ver cómo no se ha cumplido el segundo requisito, que es que no solo no hay un inmigrante más, sino que está llegando diariamente a las islas por los dos aeropuertos, en el caso de Tenerife, Aeropuerto Norte y Aeropuerto Sur, son un auténtico coladero y un auténtico agujero de inmigración irregular. Yo digo que la gente que vivimos aquí en Canarias estamos de acuerdo con la inmigración. No vamos a hacer historia ahora ni en el momento que yo haga un repaso histórico del papel de los canarios. Pero sí es verdad que estamos de acuerdo con una inmigración ordenada, con una inmigración regular y sobre todo con una inmigración legal. Que en todo momento sepamos quiénes vienen, por qué vienen, y que sabemos que somos capaces de darle cobertura en materia de vivienda, en materia de sanidad, en materia de educación y en materia de empleo. En definitiva, lo que digo es que ahí sí tenemos un problema en Canarias grave, y yo creo que eso es que inmigración irregular tiene que estar controlada, y simplemente digo que se reconduzca en el sendero de la legalidad. Evidentemente, la labor de asistencia y la labor humanitaria por parte de Cruz Roja, por parte de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, por parte de Cáritas. ¿Usted ha establecido, el Ayuntamiento tiene establecidos convenios con Cáritas y con Cruz Roja precisamente? Sí, con Cáritas no tenemos convenios, se colabora a través de la iglesia de la parroquia, sí, pero con Cruz Roja sí tenemos un convenio anual, que de hecho, tal como decía el presidente de Cruz Roja, Alejo, pues me ha dicho que es de los convenios más importantes de la isla de Tenerife, ¿no? Tenemos un convenio con Cruz Roja, con una cantidad importante que nos cubren en materia de inmigrantes, nos cubren en materia de playas, en materia de traslado de mayores, traslado de personas con discapacidad. O sea, tenemos un convenio marco que cada año renovamos y que funciona bastante bien. ¿Usted se ha sentido, con independencia de esa labor que antes comentaba, de diplomacia, de gestión del Gobierno del Estado, del gabinete del señor Rodríguez Zapatero, como municipio o como uno de los municipios que más directamente han experimentado esa llegada de personas que escapan de la muerte casi de modo prodigioso, porque hay muchos que mueren en el camino,
pero quiero decir, las demás administraciones, empezando por la del Estado, siguiendo por el Gobierno autónomo, siguiendo por el Cabildo, ¿le han apoyado al Ayuntamiento debidamente en todos estos temas o no? ¿O ha habido a veces ciertos olvidos? Hombre, inicialmente tuvimos muchos problemas, sinceramente tuvimos problemas de apoyo, tuvimos problemas de entender la situación que se está viviendo en el puerto de los Cristianos. Es una situación preocupante porque no estamos acostumbrados y porque no era una situación demasiado alentadora en el entorno que se estaba produciendo y con la frecuencia que se estaba también produciendo. Pero luego sí es verdad, yo reconozco públicamente que luego hubo, a medida que transcurría el tiempo, después de varios meses sí que hubo un mejor entendimiento con la delegación del Gobierno, hubo también mucho apoyo desde el Gobierno de Canarias también. Son las dos instituciones que públicamente prestaron apoyo y se volcaron con la inmigración irregular que entraba en Cayucos por el puerto de los Cristianos. Hay que reconocerlo públicamente que inicialmente costó mucho, nos vimos solos, nos vimos asumiendo este problema. Los cayucos se depositaban en un depósito municipal del ayuntamiento, los trasladábamos nosotros con nuestros recursos, llegamos a tener más de 40 embarcaciones ancladas en el depósito municipal, hasta que luego posteriormente, bajo la presión nuestra, pues empezamos a obtener frutos y apoyo desde la delegación del Gobierno, que mejoró mucho con los meses posteriores, y del Gobierno de Canarias. Bien, tanto en la etapa de 1995-1999 como 1999-2003, en que usted ocupa el área de asuntos sociales, básicamente, en el municipio de Arona. Realmente usted llegó a trazar, porque da la impresión que en materia social, el Ayuntamiento de Arona ha ido en estos últimos años siguiendo una constante. Usted llegó a planificar eso y ha estado ejecutándolo incluso como alcalde. Se le nota que es un alcalde que se preocupa especialmente de esos temas, ¿no? ¿Realmente planificó o fue algo que fue surgiendo sobre la marcha? Digo lo de las áreas sociales, ¿no? Yo creo que me ha valido dos cosas, como bien decía al inicio de la entrevista. O sea, me ha valido un poco la sensibilidad humana y social que siempre he tenido a través de los movimientos vecinales, de las asociaciones culturales, de las asociaciones de vecinos. Yo creo que la propia formación universitaria. Y por otro lado me ha valido también la parte quizás más fría, pero más organizativa y de estructura de la empresa privada, ¿no? Eso me ha valido para llegar a una concejalía de servicios sociales donde apenas éramos 20 y pico trabajadores, para pasar actualmente donde son 100 y pico, a fecha de hoy más de 100, mucho más de 100, y hemos planificado un trabajo en el área social para dotar a Arona de los recursos sociales más básicos para una sociedad más equilibrada, para una sociedad que luche por una igualdad social, por una sociedad que evite sobre todo las situaciones de discriminación y de exclusión social. Arona hoy puede presumir, en esos 8 años que tuve de concejal, partiendo de cero, a la etapa de hoy, incluso los 8 años de concejal, para inaugurar una residencia de mayores de una gran calidad en Los Cristianos, inaugurar la primera escuela infantil pública municipal del sur, inaugurar un hogar de menores, inauguramos también en Arona un centro de mujeres que sufren violencia de género, y ahora estamos a punto, que se inició, que llevamos 5 años con una obra extraordinaria, pero que nos ha costado mucho sacarla adelante, que es el centro de discapacitados, que esperamos inaugurar este mes de febrero, que está absolutamente terminado. Vamos a ir a algunas de las realizaciones que usted comenta, yo las tenía aquí anotadas para ir desmenuzándolas y sobre todo para dar algún dato más, porque evidentemente son realidades que han ido surgiendo, que eran necesarias, que algunas, me imagino, que necesitan ya casi ampliación, casi antes de inaugurarse, pero bueno, pero que marcan, digamos... ¿Usted cree que este quehacer social suyo de esos 8 años fue el que determinó, el que se le propusiera a usted que encabezara la candidatura cuando don Miguel Delgado pasó al Cabildo? ¿O usted se esperaba eso, o lo deseaba, cómo se produjo esa designación suya para encabezar la candidatura de Coalición Canaria? No, yo estoy convencido absolutamente que no fue una casualidad. Yo creo que fue producto del trabajo en el área social durante 8 años y era prácticamente un desconocido. Me pasé, te puedo dar un dato incluso sincero y abierto, que es que no estaba afiliado, no estuve los 6-7 años primeros, no estuve ni siquiera afiliado. Yo creía mucho en el trabajo en Arona, trabajar por el municipio, trabajar por los vecinos y por los vecinos que más dificultades sociales tenían. Y estuve 8 años donde me gustaba estar, que era en el área social. Y en ese área social pues se desarrolló un trabajo que yo creo que fue un trabajo bastante reconocido, que yo estoy seguro que fue lo que me sirvió, digamos, de
de promoción política, porque no estaba ni afiliado, te vuelvo a repetir. ¿No estaban afiliados a Coalición Canaria? Yo me afilié cuando ya me propusieron que iba a ser candidato. Cuando se propusieron para alcalde. Me propusieron para candidato. Pero sin embargo sí que estaba en el grupo de Coalición Canaria. Sí, estaba en el grupo con todas las consecuencias y asumía lo del grupo. Pero de verdad que te lo digo en ese sentido de que la vena social está bastante desarrollada y que yo creo que la cúpula del partido en Santa Cruz, pues liderada por Paulino Rivero, que fue quien me hizo la propuesta de candidato a alcaldía, pues creo que se fiaría en el trabajo que se había realizado y en la promoción quizás política que a lo mejor se estaba valorando en Arona, ¿no? Bien, en lo que es el panorama político de Arona, corríjame usted, pero a veces a mí modestamente se me parece, para lograr mayorías absolutas en las urnas, se me parece poco menos que imposible, casi como lo que sucede con el Parlamento de Canarias. ¿Pasa eso en Arona realmente? Es difícil per se el conseguir mayoría absoluta de un grupo político en el ayuntamiento. Yo creo que lo has expuesto bien, ¿no? Es bastante complicado. Es decir, nosotros partimos ahora con una expectativa para mayo de este año bastante halagadora, una expectativa bastante interesante, pero también te reconozco lo que estás diciendo, que es muy complicado, muy difícil sacar una mayoría absoluta por la complejidad poblacional de Arona. Es decir, yo creo que si estuviera gobernando pues, Vilaflor o Arico o Guía de Isora, un municipio relativamente pequeño, Santiago del Teide, pues posiblemente tuviera muchas más posibilidades de que el vecino valore, fuera yo u otra persona, pero valoraría mucho más cercano el trabajo del alcalde de esa persona que está ahí. Pero Arona, en estos 4 años hemos crecido 30 y pico mil habitantes. O sea, imagínate, o te pongo el dato último que decíamos antes de los 10.000 de este año. De los 10.000 de estos 10.000, tú imagínate, llegan 10.000 personas nuevas que no conocen ni el trabajo que ha hecho este alcalde, apenas conocen también a los concejales, a casi ninguno, no conocen los resultados de la gestión de 4 años y es muy complicado conseguir una mayoría absoluta porque mucha parte de esta población que vaya a votar, votará quizás la mayor parte por una simpatía de unas siglas políticas, más que por una persona, por el trabajo o la gestión de una persona. Claro, si esto es, aunque sea una especie de ritornello, etcétera, sí es cierto que al ritmo de crecimiento, digo lo del crecimiento, el factor crecimiento poblacional, al ritmo de 10.000 anuales, de 10.000 habitantes anuales, en este último, durante su mandato, prácticamente pues ha crecido el censo en Arona ha crecido casi el 30 y muchos por ciento, bien. Y claro, de los 25 concejales, son 25, ¿no? De los 25 concejales que tiene el municipio, en este momento tenemos que recordarles a ustedes que Coalición Canaria tiene 7, o obtuvo en las últimas elecciones 7 concejales, 7 también obtuvo el Partido Socialista, ¿no? Luego el centro de Arona nacionalista, acá, del señor Barrios, obtuvo 6, Partido Popular 4, ¿no? Obtuvo 4, luego se quedó con 3 porque se le fue uno, también se fue otro del Partido Socialista, ¿no? Al grupo mixto. Y luego don Mario Preáfrico, que está también como concejal, ¿no? Bien, ustedes, me imagino que a usted le hubiera gustado más ser alcalde con mayoría absoluta de Coalición Canaria, ¿no? Es decir, porque claro, si le pregunto qué tal se lleva usted con el señor Barrios, me dirá que muy bien, pero evidentemente se llevaría mejor con un equipo propio, ¿o no? Sí, efectivamente. Efectivamente, un pacto político hay que reconocer que está condicionado, ¿no? Tiene ciertos impedimentos, tiene ciertos condicionamientos producto de ese pacto y del reparto de concejalías que te hacen en algunos casos pues no desarrollar o no realizar una serie de proyectos, de programas, de actividades que unas veces estás de acuerdo y en otras la harías de otra manera. Efectivamente, condiciona. Yo creo que todo el mundo aspira a una mayoría absoluta. Bien, de todas maneras en este momento usted gobierna con el señor Barrios, con el grupo del señor Barrios, con los 6 concejales y también tienen el apoyo de los 3 que han continuado en el Partido Popular, ¿no? Yo sí quisiera algunos de los asuntos que en estos últimos años han recibido impulso dentro de su municipio. Por ejemplo,
le citaría el Valle de San Lorenzo, vamos por áreas, ¿no? El Valle de San Lorenzo, le preguntaría por ese centro de menores que usted comentaba antes y también por el complejo deportivo, ¿no? Háblenos de las dos cuestiones. Bueno, el hogar de menores es un hogar que está trabajando con niños chicos en situación de desamparo, que incluso se les retira la custodia a los padres de manera temporal y está funcionando bien, atendido por profesionales con un convenio a través del IAS, del Cabildo Insular de Tenerife. El complejo deportivo, que es un complejo que se puede convertir en la mayor inversión municipal de la historia del municipio de Arona, acaban de arrancar las obras, unas obras que van a dar respuesta a una demanda de un centro cívico, social y deportivo. Eso es lo que hemos querido vender como un paquete familiar, donde puede ir toda la familia a la práctica del deporte, al juego de ocio, al entretenimiento, y es uno de los proyectos también más importantes de Valle de San Lorenzo, junto con el centro de salud que se está terminando y el nuevo centro de mayor y casa de la juventud que también va a comenzar dentro de aproximadamente 2 semanas. Bien, el Guarderías, Buzanada precisamente va a tener un centro infantil importante. Sí, de ahí tenemos la principal y única escuela infantil, guardería que hemos construido. Tiene capacidad para 100 niños, ahora mismo ya está una lista de espera tremenda y actualmente estamos redactando ¿Más guarderías? Una segunda guardería para crear en el futuro, que es el compromiso que tenemos político de crear una red de guarderías municipales, partiendo de esta guardería matriz de Busanada. La segunda va a estar ubicada en el Fraile, que es un núcleo también que ha experimentado un crecimiento importante, y tenemos la parcela ya municipal y actualmente se está redactando el proyecto de esa segunda guardería. Las instalaciones en el Mojón, quería yo preguntarle concretamente, digo, en cuanto a los discapacitados. Aparte de las atenciones que sí